9. Por favor. Lucas capítulo 9. If you need a handout to take some notes on the outline, if you'd raise your hand, one of our ushers will gladly get you a sheet. Si usted necesita uno de sus bosquejos que andan ahí para poder tomar notas, por favor levante su mano y uno de nuestros sugieres se lo va a hacer llegar. I'd like to finish our short little study on the footsteps of Jesus today. Me gustaría terminar nuestra pequeña miniserie que empezamos la semana pasada acerca de En los pasos de Jesús. And that's why on your outline you don't see points 1, 2, 3. You see points 4 and 5. We'll finish our thoughts this morning. Y por eso ahí en su bosquejo usted no ve los puntos 1, 2 y 3, sino que ve los puntos 4 y 5 con los cuales vamos a terminar esta serie. So we'll have Brother Eduardo read verses 54 to 56, please. Así que vamos a leer de los versículos del 54 al 56. Dice lo siguiente: Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. I'm very thankful that Christians do not possess this ability today. Yo estoy muy agradecido que los cristianos no poseen esta habilidad hoy en día. Because my wife would have taken me out long ago. Porque mi esposa ya me hubiera mandado fuego hace mucho tiempo. Most of us, our children would not have made it past the terrible 2s. Muchos de nosotros que no hubieran pasado por esa edad de nuestros pequeños hijos de los terribles 2 años. But I'm very thankful that Jesus has a different spirit and He teaches us that we need to have a different spirit. Pero le agradezco al Señor que Él nos enseña que debemos de tener un diferente espíritu, y nos enseña a nosotros también tener un espíritu diferente. And as we think about the humanity of Jesus, I want you to get this thought. Y mientras pensamos en la humanidad de Jesucristo, quiero que piensen lo siguiente. Jesus did more than just tell us how to live our lives. Jesus actually showed us how to live our lives. Jesús hizo mucho más de solamente decirnos cómo deberíamos de vivir. Él nos mostró cómo deberíamos de vivir. And Jesus is not just a example of how to live. Jesus is the example on how to live our lives. Y Jesús no es solamente un ejemplo de cómo deberíamos de vivir nuestras vidas, sino que Él es el ejemplo, el único ejemplo de cómo deberíamos de vivir. So thought number 4, again we're continuing. Thought number 4 this morning is His footsteps provide the example for our lives. Así que si usted está tomando notas, el cuarto punto es que sus pasos nos proporcionan el ejemplo para nuestras vidas. All right, you pray and ask the Lord to speak to your heart this morning. Let's Así pray. que ore mientras aquí pedimos la ayuda del Señor en esta mañana. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Qué milagro, Señor, que a través de la historia, Señor, mucha gente ha querido destruirla, Señor, pero tú la tienes enfrente de nosotros hoy en día. Yo, Padre, te pido, Señor, que uses con poder, Señor, a nuestro pastor en esta mañana, Señor, para traer tu predicación, y que cada uno de nosotros podamos ser una buena tierra, Señor, y que en este día, Señor, podamos tomar la decisión de seguir tus pisadas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. Jesus is our example in lots of different ways, but I want to give you 3 thoughts this morning how Jesus is our example. Y Jesús es nuestro ejemplo en diferentes cosas, pero voy a darle nada más 3 cosas en lo cual nosotros podemos tomar ejemplo de Jesús. So number 1, Jesus is our example in having godly
priorities. Así que número 1, Dios es nuestro ejemplo en tener prioridades piadosas. Go back to Luke chapter 2 and let's read verse number 49. Vayamos a Lucas capítulo 2 y leamos el versículo 49. Dice así: entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesus said this right after the time that Joseph and Mary, his parents, they had left Jerusalem and Jesus stayed behind teaching in Jerusalem. Jesús dijo esto una vez que ya a sus padres lo habían dejado ahí en Jerusalén y él estaba enseñando ahí en Jerusalén. And they come back to Jerusalem. They find Jesus. You can imagine how terrifying it was to lose your son Jesus. Ay, ay, ay. Así que ellos regresan a Jerusalén y se puede imaginar el miedo, el terror que tenían ellos de haber perdido a sus hijos ahí en Jerusalén. And in verse 48, Mary, she goes to Jesus and she says, Jesus, why have you done what you've done? En el versículo 48, María le dice a hijo, le dice, ¿por qué nos has hecho esto? And Jesus responds with the simple but powerful thought. He said, I am about my Father's business. Y Jesús contestó con una simple pero poderosa respuesta que le dice que yo debo de estar en los negocios de mi Padre. I don't know about you, but I could get so caught up into my business and my life that I forget about my Father's business. Yo no sé usted, pero yo muchas veces me quedo tan encerrado y enfocado en mis propios negocios que se me olvidan los negocios de mi Padre. And one of the ways that you know that you are growing spiritually is that you will be concerned about your Father's business. Y una de las cosas, si usted va a considerar que está creciendo espiritualmente, es que va a estar pendiente o considerando los negocios de su Padre. When you read this chapter, write this down. When you read this chapter, notice that Jesus was in the temple. Ahora, mientras tome nota usted ahí que cuando él está diciendo esto, él estaba allí en el templo. And I'm asking you this morning, can you say with sincerity that you are about your Father's business? You are being faithful to His temple, His church. Ahora, y quiero que lo consideremos cada uno de nosotros ahí en nuestros corazones. Podemos decir nosotros de que estamos en los negocios de Dios, estamos en su templo, en su iglesia. And what was Jesus doing in the temple? The Bible tells us that He was teaching and He was also learning from the teachers. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús ahí en el templo? La Biblia nos dice que Él estaba enseñando, pero también aprendiendo de los maestros. So can you say that you are about your Father's business of teaching and learning from the Word of God? Así que podría usted y yo decir que estamos nosotros en los negocios, atendiendo los negocios de nuestro Padre, enseñando y aprendiendo. I love verse number 47. Notice what it says. Mire lo que dice el versículo 47 y me encanta. Dice, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. These men, they heard this 12-year-old boy teaching about the Old Testament law, and these scholars, they were amazed at his wisdom. Imagínense a estos hombres oyendo a un jovencito de 12 años hablar acerca del Antiguo Testamento, y estos eruditos en las Escrituras se maravillaban de su respuesta. It always fascinates me to see these men, these learned men, learning from the 12-year-old Jesus about the Old Testament Y law. siempre me fascina a mí el hecho de pensar de que estos eruditos en la Escritura estaban aprendiendo de este joven de 12 años acerca del Antiguo Testamento. Can you and I say this morning that we are about our Father's business in learning and trying to gain the wisdom of God for our lives? Podríamos nosotros decir esta mañana que nosotros estamos en los negocios de nuestro Padre aprendiendo y ganando el conocimiento de parte de Él. Okay, and then let's read verses 50 to 52. Notice what else the Father's business is. Y mientras leemos los versículos del 50 al 52, note ahí qué más son los negocios de nuestro Padre. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló,
Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. So when Jesus went back home with Mary and Joseph, he was obedient to them. The Father's business is you and I are obedient. Cuando Jesús regresó a Nazaret con sus padres, Él fue obediente a sus padres. Los negocios de nuestro Padre implican obediencia. So write this down. The Father's business from this chapter teaches us 4 things. Don't miss this. Así que apunte lo siguiente, que los negocios de nuestro Padre involucran 4 cosas. Number 1, the Father's business involves being faithful to church. Así que los negocios de mi Padre involucran primero estar envuelto con mi iglesia. Number 2, the Father's business involves the teaching and the learning of His words. Los negocios de mi Padre envuelven aprender las enseñanzas de la palabra de Dios. And then number 3, the Father's business always involves applying God's wisdom. Y lo otro es que los negocios de mi Padre envuelven aplicar ese conocimiento en mi vida. What's the difference between knowledge and wisdom? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? See, knowledge is me learning about the Word of God. Conocimiento es que soy yo conociendo o aprendiendo acerca de la palabra de Dios. And the wisdom is me living what I have learned. Y la sabiduría es yo aplicando esto que acabo de aprender. Let me ask you a question. Are you about your Father's business? Are you applying the wisdom that you are learning? Así que la pregunta para todos nosotros, ¿estamos en los negocios de mi Padre aplicando lo que nosotros hemos aprendido? And then number 4, the Father's business always involves obedience. Y número 4 es que los negocios de mi Padre siempre envuelven obediencia. You look at those 4 things. Right there, you concentrate on the priorities of God with those 4 things. Usted ve esas 4 cosas y enfócase ahí en las prioridades piadosas de los negocios de nuestro Padre. All right, notice with me number 2. Let's go to John 13, verse number 1. Número 2, vamos a Juan capítulo 13. 13:1. 13, versículo 1, en el punto número 2. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. All right, notice with me number 2 that Jesus is our example of patience towards others. El número 2 es que Jesús es nuestro ejemplo en paciencia hacia los otros. Is anyone in here, would you publicly admit, yes, Mr. Helton, I am an incredibly patient person? ¿Alguien aquí públicamente podría admitir y decir, hermano Hilton, sabe que yo soy una de las personas más pacientes en esta tierra? Silencia. Mucho silencio. All right, so here it is. I struggle with patience. I obviously can see you do too. Ok, aquí está la realidad. Es que a mí me cuesta y tengo un problema con la paciencia y obviamente también usted. And it amazes me. The preacher, he can preach on patience for 2 hours. For 2 hours, and I pull up to the first stop sign. Y eso es lo que me maravilla a mí. El predicador puede estar hablando acerca de la paciencia por 2 horas y yo ya empiezo a tratar de salir de eso. You know what I say about patience. Lord, I need patience and hurry up and give it to me, right? Y Amen. usted sabe lo que yo siempre le digo, Señor, yo necesito paciencia, pero dámela ya, por favor. Well, notice what Jesus says in verse number 1. The Bible says, He loved them. Who is them that He loved to the end? Mire lo que dice en el versículo 13, que dice como los había amado. ¿Quiénes eran ellos? Well, it was men like Peter, James, and John. He loved them to the end. Era que amó hasta el fin, era vida como Pedro, Juan, Jacobo. He loved Andrew, Philip, and Thomas. He loved them to the end. Amó hasta el final a Felipe, a Andrés, a Tomás. He loved Bartholomew, Matthew, and James. He loved them to the end. Amó a cada uno de sus discípulos hasta el final. Now, when you think about the disciples,
what disciple do you think was easiest to love? Ok, cuando nosotros pensamos acerca de los discípulos, ¿cuál cree usted que era el más fácil de poder amar? Okay, personally, I think Peter. I know Peter made mistakes, but I think Peter was the easiest one to love. Anyone? Yo en lo personal pienso que Pedro, aunque Pedro hizo muchos errores, pero yo creo que quizás era el más fácil de amar. I mean, no doubt, Peter was a source. He was a source of frustration, but you couldn't help but love Peter. Y es que tenemos que ver que Pedro fue una fuente de problemas ahí, pero no podíamos dejar de amar a Pedro. Because Peter, he at least attempted great things for God. Porque por lo menos Pedro buscaba buenas cosas para Jesús. And Peter, he even believed that God could do the impossible. You gotta love Peter. Y Pedro incluso llegó a pensar que Dios podía hacer, creyó que podía hacer lo imposible, así que tenemos que amar a Pedro. And we could say that about the other disciples as well. When you see them, you can't help but love them. Y podríamos decir eso de todos los y cada uno de los discípulos, que cuando vemos a los discípulos no podemos hacer más que amarlos. But don't miss this. Pero no se pierda esto. It's easy to love the lovely. Es fácil amar a los que son amorosos. And I hear that all the time. Every day, my wife wakes up and she just says, honey, it's so easy to love you. Y es que pongámoslo así, cada mañana que nos despertamos mi esposa me ve así en la cama y me dice, es que es tan fácil de amarte. You don't believe that, do you? No lo cree, ¿verdad? You shouldn't believe that. Y no debería de creerlo. It's easy to love the lovely, but do you know who else Jesus loved to the end? ¿Y sabe qué? Es fácil amar a aquellos que son amables, ¿verdad? Pero ¿sabe a quién más amó hasta el fin? Them. That included Judas. Ellos, que incluía a Judas. I want you to understand this morning that I find it very easy for me to love the lovely. Yo quiero decirle una vez más que para mí es muy fácil amar a aquellos que son fácil de amar. But Jesus Christ, He even loves the unlovely to the end. Pero Jesucristo amó a aquellos aún que son difíciles de amar y los amó hasta el fin. And the amazing thing about the footsteps of Jesus is that His footsteps teach us that you and I should love the unlovely. Y siguiendo los pasos de Jesús nos enseña que usted y yo también debemos amar a aquellos que aún son difíciles de ser amados. Most people don't love a hypocrite and a thief, but Jesus did. Muchas personas no aman a un hipócrita, a un ladrón, pero Jesús lo hizo. Now let me ask you a question. How do you and I love the unlovely? Ahora la pregunta para todos nosotros, ¿cómo usted y yo amamos a alguien que no es fácil de amar? Write this down. Escríbalo por favor. You look beyond the sin and you see the soul. Usted ve más allá de su pecado y usted ve su alma. That is the love of Christ, is that we look beyond the sin and we see the soul that needs Jesus Christ as his Y Savior. eso es como Dios ve. Él ve más allá de ese pecado y debemos de ver nosotros esa alma del pecador. And that's hard for Christians to do sometimes, but that's what the footsteps of Jesus teach us. Y yo sé que eso es difícil para hacerlo nosotros como cristianos, pero eso es seguir las pisadas de Jesucristo. Because church, that soul will spend eternity somewhere. Porque hermanos, esa alma va a pasar su eternidad en algún lado. Go to Luke chapter 9 and read verse number 23. Regresemos a Lucas capítulo 9 y leamos el versículo 23. 23, yes. 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. All right, I want you to underline the words, let him deny himself. Si usted no lo ha subrayado todavía, subraya donde dice, niéguese a sí mismo. All right, number 3, the footsteps of Jesus teach us that Jesus is our example of perseverance. Ahora, punto número 3 ahí en que Jesús es nuestro ejemplo en perseverancia. Okay, now, I enjoy reading
And I read lots of different articles, and I've noticed that there are some Christian articles that do this. A mí me encanta leer y he encontrado muchos artículos cristianos que hacen lo siguiente. They teach the Christian to look for a demon and look for a devil behind every sin. Hay unos artículos cristianos que le enseñan a las personas a que tienen que andar buscando y mirar al diablo o a un demonio detrás de cada pecado. And there is the devil of marriage problems. There's the devil of car problems. There's the demon of financial problems. I mean, there's a devil somewhere. Y por ello, por ejemplo, hay un diablo que arruina los matrimonios. Hay un diablo ahí en medio de que el carro que se nos arruina. Hay un demonio que es de las finanzas. Hay un diablo, un demonio en cada lado. But notice what Jesus said. Jesus didn't say, hey, go blame the devil and go blame the demons. Jesus said, deny yourself. Pero miremos lo que Jesús nos dice. No le dice, oigan, miren, vean dónde está el diablo, vea si hay un demonio. Dice, niégate a ti mismo. So I have learned in my life that I can't blame the devil. I can't blame demonic activity for my sin. I've got to deny myself. Así the que yo scripture he says. aprendido a que no puedo estar echando la culpa al diablo o a un demonio por mi pecado. Yo lo que tengo que aprender es a negarme a mí mismo. I believe this is in your notes. It's my choice what I do with my life. Yo creo que está ahí escrito en sus notas donde dice, es mi elección lo que hago con mi vida. And I want to remind you that the life, the footsteps of Jesus Christ, His footsteps led to the cross. Yo puedo decirle que la vida de Jesús, las pisadas de Jesús nos van a guiar siempre a la cruz. And as His footsteps went to the cross, church, Jesus knew about the shame. Jesus knew about the suffering, but He persevered to the cross. Y mientras esas pisadas iban de Jesús, iban hacia la cruz, hermanos, Él estaba totalmente seguro y sabía acerca de la vergüenza, del dolor, del sufrimiento, pero Él siguió yendo a la cruz. There is a saying that's very popular in English culture. Perhaps you've heard this. En la cultura inglesa hay un dicho que tal vez usted ya lo ha oído, It says, quitters never win. que los que renuncian nunca ganan. And it says, winners never quit. Y los ganadores nunca renuncian. Did you get that? Quitters never win. Así que aquel que renuncia o que no persevera, nunca gana. And the reason why some people in here have not experienced spiritual victory is because perhaps you've quit somewhere along the way. Y la razón por la cual quizás más de algunos de los que estamos aquí en esta mañana no hemos logrado una victoria es porque quizás en un momento de nuestra vida nosotros renunciamos. See, this is me. I want to have victory the easy way. I don't want perseverance. I want victory the easy way, but that's not the Christian life. Porque para mí, yo quisiera la victoria que es fácil, que no tiene que luchar contra nada, porque a mí me gustaría la vida fácil. But Jesus, He had victory, but what did His footsteps have? It had the shame and the suffering that took Him to the cross, and that perseverance brought victory. Jesús tuvo victoria, pero esa victoria implicó que Él siguiera esas pisadas hasta la cruz, enfrentando la vergüenza, el dolor, y eso lo hizo que Él tuviera la victoria. All right, you're sitting here and you're thinking to yourself, well, Mr. Helton, I'll be honest with God today. I've quit on some things. Y usted me puede decir, hermano Hilton, ¿sabe qué? Siendo honesto conmigo mismo, hay unas cosas que yo ya las dejé y ya renuncié. Well, what do you need to do? You need to repent of that. You need to get right with God, and you need to start again. Así que lo que tiene que hacer, hermano, es venir y ponerse a cuentas delante de Dios, pedirle perdón y volver a empezar. It's not very deep, but it is very powerful. But quitters never win. Y yo sé que no es un pensamiento súper profundo, pero aquellos que renuncian nunca van a ganar. How many soccer games do you see at halftime the team's losing 1-0? Do they go, well, we're not playing the second half. We've already lost the game. ¿Cuántos partidos usted ha visto que, por ejemplo, a la mitad del tiempo van perdiendo 1-0 y dicen, pues ya la segunda tiempo, ¿para qué vamos a jugar? Ahí ya perdimos de todos modos. Quitters never win. They go out and they play the second half because the goal is to win. Y eso no pasa, a menos que le paguen, ¿verdad? Pero eso no pasa, eso usted lo que hace es que dice, no, yo voy a seguir y voy a volver a jugar el segundo tiempo para ver si gano, porque ese es el objetivo, ganar. Perseverance brings
victory. Así que la perseverancia trae victoria. Hey, Mr. Helton, I've been working at this sin issue for years and years and years. Keep persevering. Hermano Hilton, es que usted no sabe cuántos años yo he tratado y vengo lidiando con este pecado. Siga perseverando. Hey, Mr. Helton, my spouse and I, we have been struggling for years. Keep persevering. Hermano Hilton, mi cónyuge y yo hemos pasado no sabe cuántos problemas por años y años. Siga perseverando. Hey, Mr. Helton, that child of mine, they have gone away from God. Keep persevering. Hermano Hilton, es que mi hijo se ha apartado del Señor por años. Siga perseverando. Because perseverance will bring victory. Porque la perseverancia le va a traer victoria. Quitters never experience victory. Los que renuncian nunca van a experimentar la victoria. All right, notice with me number 5. Punto número 5. That his footsteps provide victory over temptation. Ahora notemos que los pasos de Jesús proporcionan la victoria en la tentación. All right, Mateo capítulo 4. Ahí vamos. Just trying to help my brother out here. Thank you. All right, let's read verses 1 through 3. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. All right. Very quickly, I want to give you, and it's in your notes, it's on the left. I want to give you 5 things or 5 strategies that the devil has for your life. Ok, ahí están sus notas, en la parte izquierda de sus notas. Le voy a dar 5 cosas de que el diablo hace o que quiere hacer con su vida. Okay, number 1, the devil wants you to doubt God. Número 1 es que el diablo quiere que usted y yo dudemos de Dios. Okay. Number 2, the devil wants to get you to disobey God. Número 2, el diablo quiere que usted y yo desobedezcamos a Dios. Okay, number 3, the devil wants to destroy your testimony. Número 3, el diablo quiere destruir su testimonio. And then number 4, the devil wants to defeat you with sin. Número 4, el diablo quiere derrotarnos con pecado. And then number 5, the devil wants to declare victory in your home, your life, your marriage, your children. He wants to declare Y victory. número 5, el diablo quiere declarar una victoria en su hogar, sobre sus hijos, sobre su matrimonio. Él quiere tener la victoria. Okay, notice in verse number 3. This is fascinating, guys. Jesus is in the wilderness. Notice what the Bible says. And when the tempter came to him. Mire, interesante como el versículo dice que el tentador vino a él. Okay, I'm not trying to be mean this morning, but do not miss this. You are a fool if you go to the tempter. Ahora, yo no quiero sonar grosero en esta mañana, pero usted y yo seríamos unos necios si nosotros mismos nos vamos hacia el tentador. Did you get that? Jesus was in the wilderness. He was not doing anything wrong, and the tempter came to him. Lo notamos, hermanos. Dios estaba en el desierto, no estaba haciendo nada malo y el tentador vino a él. And what an absolute fool a man is when he goes to the tempter. ¿Y qué persona más necia fuera el cristiano que él mismo fuera a buscar al tentador? Understand this, the tempter will come. Y entendamos todo esto, hermanos, que el tentador va a venir.
even when you are not doing anything wrong. Jesus wasn't doing anything wrong, and the tempter came to him. Incluso cuando usted y yo no estemos haciendo nada malo, Jesús no estaba haciendo nada, el tentador va a venir. All right, Mr. Helton. All right, I understand that the tempter will come. What do I do when the tempter comes? Ok, hermano Hilton, ya entendí que el tentador va a venir. ¿Qué puedo hacer yo cuando el tentador venga? All right, I want to give you in closing 4 things that you and I do when the tempter comes. Ya para cerrar, le voy a dar 4 cosas que usted y yo podemos hacer cuando el tentador llegue. All right, Luke chapter 22, verse number 40. Lucas 22:40. Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. All right, number 1. What do you do when the tempter comes? Number 1, you need spiritual strength. Okay, número 1, ¿qué usted y yo necesitamos cuando venga el tentador? Necesitamos fuerza espiritual. Okay, understand this, that it is not a sin to be tempted. Jesus was tempted. Okay, recordemos esto y entendamos esto, que no es pecado el ser tentado, It porque is a- Jesús fue tentado. It is a sin for you and I to surrender to that temptation. Es pecado que usted y yo nos rindamos ante la tentación. Notice carefully what Jesus prayed. He prayed that ye enter not. So when sin or temptation knocks, that's not a sin. But to open the door and enter in, that's sin. Ok, miren lo que estaba diciendo Jesús. Orad dice que no entréis en tentación porque el pecado, la tentación va a venir y va a estar tocando. Eso no es pecado. El pecado es cuando usted le abre la puerta y se deja ir. All right, so here it is. I know this. There are some men right now, some young people right now, and you're sitting there and you're thinking, well, Mr. Helton, I'm strong enough. Yo sé quizás algún hombre aquí o unos jovencitos están pensando, hermano Hilton, ¿sabe qué? Yo soy lo suficientemente fuerte. Don't tell me that. No, you're not. No me diga eso porque usted no lo es. You are not strong enough to sit there day after day, hour after hour, and not enter in. You're not strong enough by yourself. Es que, hermano, usted y yo no somos lo suficientemente fuertes para estar cada día ahí resistiendo la tentación. No, usted y yo en nuestra capacidad no somos fuertes para la tentación. Who does the devil make look like a fool? ¿A quién hace el diablo ver como un necio? The man that says, I'm strong enough. Al hombre que dice, yo soy lo suficientemente fuerte. I have learned to say this, no, I'm not strong enough, but he is. Yo he aprendido a decir lo siguiente, yo no tengo mis fuerzas, pero él sí es fuerte. And that's why you and I need not natural strength. I'm not naturally strong enough. I need spiritual strength of God. Y por eso es que usted y yo necesitamos, porque no necesitamos una fuerza física, porque no somos fuertes físicamente, necesitamos la fuerza espiritual que viene de Dios. And it all begins, get this, it all begins with a single thought. Y todo empieza, óigame bien, con un simple pensamiento. That's why if you have a sinful thought, you better cut that sinful thought off right then and there. Y es por eso que si usted y yo tenemos un pensamiento ahí pecaminoso, inmediatamente tenemos que cortarlo. Because the more that you start thinking about that sinful thought, all that sinful thought is doing is moving your feet, your heart, your mind, your body closer and closer and closer to opening up the door. Porque entre más tiempo usted y yo le demos y meditemos en ese pensamiento pecaminoso, lo que nos va a estar haciendo es llevarnos nuestros pies más y más lejos, nuestro cuerpo, nuestras emociones a la puerta para abrir la tentación. James chapter 4, verse number 7. Santiago 4:7. James 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. All right, number 2, what do you need to do when the tempter comes? Number 2, you got to separate from sinful influences. Número 2, ¿qué usted y yo debemos hacer cuando venga la tentación? Separemos de las influencias pecaminosas. The word in verse 7, the word resist, it means to stand up
against. La palabra que dice resistir es estar firme delante de. All right, look at me for a moment. I want to explain this. Míreme aquí por favor un momento para poder explicarlo. So here I've got sin staring at me right in my face. That's hard to do at the same time. Here we go. Es que estoy aquí teniendo pecado, la tentación justo enfrente de mi cara a cada momento. Okay, how do I resist the devil? ¿Cómo yo resisto entonces al diablo? I stand, watch this. I stand against him. I have created a separation. No longer is he here. I have stood. I have resisted. I have separated from him. Lo que he hecho es resistir, me he separado para que él no esté tentándome constantemente enfrente de mí. Me he separado, lo estoy resistiendo. All right, Mr. Helton, that sounds good, but what does that mean? Hermano Hilton, eso suena bien bonito, pero ¿qué significa? That means that I don't ever go to that TV channel. Lo que está diciendo es que yo ya no vuelvo a regresar a ese canal de televisión. And that means that I get a filter on my internet. Y eso requiere que yo ponga un filtro en mi internet. And that means that I separate from those group of guys because all they do is make me think about going down to happy hour. Y es que quizá involucra que yo me separe de ese grupo de amigos porque todo lo que ellos me dicen es pensar en la hora feliz. And as long as you let those guys keep knocking, come on down, eventually you're going to come on down. Y mientras usted y yo permitamos que ese grupo de jóvenes o eso estén ahí delante de nosotros diciendo, vamos, va a haber un momento en que usted y yo vamos a ir. When is the last time that you created a resistance, a separation from that temptation? ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo creamos esa separación, resistimos esa tentación? See, the devil wants you to think that you can have God and have the world at the same time. El mundo y el diablo quiere pensar lo que usted puede tener a Dios y al mundo, y el diablo, perdón, el mundo en el mismo momento. Write this down. Escriba lo siguiente, Don't forget y no se le olvide, that Jesus died to save you from the penalty of sin, que Dios murió para salvarnos de la paga del pecado, but He also died to save you from the power of sin. pero también murió para salvarnos del poder del pecado. Jesus died to save us from the penalty, praise God for that, but He also died to save us from the power of it working in our lives. Jesús murió para salvarnos de la paga del pecado, gloria a Dios, pero Él también murió para salvarnos del poder del pecado. All right, notice with me number 3. We all know this, but Jesus told Satan 3 times, it is written, it is written, it is written. Number 3, you need the scriptures. Punto número 3, usted y yo lo sabemos mucho en la tentación. Jesús le dijo 3 veces al tentador, escrito está, escrito está, escrito está. El tercer punto es, necesitamos la escritura. All right, guys, pay attention. When I realized this, I got very, very excited. I was looking almost charismatic. I was getting into it. Hermanos, pónganme atención en lo que le voy a decir la siguiente, porque cuando yo realicé lo que estaban leyendo, aquí me puse la verdad que como que era como un loco. All right, I was sitting there and I'm thinking to myself, Jesus, He's being tempted by the devil. He easily could have said, angels, come remove him. Es que mire, estamos viendo ahí, Jesús está siendo tentado por el diablo y él fácilmente pudo haber dicho, ángeles, vengan, llévenselo. He could have done that, right? Él lo pudo hacer, ¿verdad? Yeah, he could have. By the way, yes, you should be saying yes. Sí, debería decir sí, porque él es Dios, es poderoso, ¿eh? Okay, now, Jesus also could have just said, you know what? I'm not going to bother with the angels and just, boom, be gone. Ahora, Right? Jesús, con el poder que tiene, Right? puede decir, ¿sabe qué? No necesito ni los ángeles. Te me vas, y se va. He could have done that, right? Lo pudo haber hecho, ¿verdad? Answer is yes. La respuesta es sí, no se preocupe. And then here I am. I'm thinking about why did Jesus choose to do it this way? Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús escogió hacerlo de esta manera? And amazingly, it occurred to me because Jesus is our example. Y lo que me vino a mí es porque Jesús es ¿qué? Nuestro ejemplo. I do not possess the ability to say, angels, come get him.
Yo no tengo la habilidad de llamar a los ángeles y decirles, ¿sabe qué? Llévate al demonio. That'd be pretty cool, though, wouldn't it? Eso hubiera sido fascinante, Yeah, ¿verdad? yeah, I'd like that. Me gustaría eso, la verdad. I do not possess the power and the ability to go, poof, be gone. Yo no tengo la habilidad ni el poder de decirle a Satanás, ¿sabe qué? Te me vas. I don't possess that power, but I do possess the power to say, it is written, it is written, it is written. Y yo no tengo ese poder para hacerlo, pero sí tengo el poder de decirle, escrito está, escrito está, escrito está. You ought to get that. That's Lo- powerful stuff. Lo puede ver, hermano, eso es algo poderoso. And that's why Jesus did it in a way. He showed us how to defeat Y temptation. por eso Jesús lo hizo en esta forma. Él es nuestro ejemplo para enseñarnos cómo derrotar la tentación. Every single person in your, it'd be really, really cool to say angels and poof, be gone, but we can't do that. Cada uno de los que estamos aquí fuera fascinante que pudiéramos decirle, ¿sabe qué, ángeles? O tú vete ya, fuera bueno que lo pudiéramos hacer. But I can learn my Bible. I can memorize Scripture. I can quote that Scripture. I can obey that Scripture. And when I do that, I have victory. Pero yo puedo memorizar, puedo leer mi escritura, puedo memorizar la escritura, puedo recitar los versículos, puedo obedecerla y cuando cuando hago eso, tengo la victoria. All right, 2 Timothy chapter 2, very, very quickly. Segunda de Timoteo, capítulo 2. 2 Timothy 2, read verses 1 through 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Segunda de Timoteo 2, 1 al 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. All right, notice with me number 4. What do you and I need to do when the tempter comes? Number 4, we have to be a soldier. Número 4, ¿qué tenemos que hacer usted y yo cuando llega el tentador? Debemos de ser un soldado. Alexander the Great was one of the greatest military generals the world has ever known. Alejandro el Grande fue uno de los grandes soldados que el mundo ha conocido. He conquered the known world by the age of 32. Él conquistó el mundo conocido hasta ese entonces para cuando él tenía 32 años. And with amazing prophecy from God, the prophet Daniel prophesied Alexander 200 years before he was born. Y algo fascinante de la profecía es que en el libro de Daniel se profetiza acerca de él 200 años antes de que él siquiera naciera. One night, Alexander the Great could not sleep, and he was walking around his campground as his soldiers slept. Una de esas noches Alejandro el Grande no podía dormir y se empezó a pasear ahí por el campo donde estaban sus soldados dormidos. And he came up to one of his soldiers. This soldier was on guard duty, and the guard was siesta tiempo. Así que mientras él se paseaba por ahí, llegó a un soldado que tenía que estar de guardia esa noche, pero él estaba dormido. Very serious offense. You sleep on guard duty, you lose your life. Era una ofensa seria porque si usted como soldado se dormía en el día que tenía que estar de guardia, usted podía morir. Alexander the Great stood over this sleeping soldier, and the sleeping soldier woke up, and to his terror was Alexander the Great. Así que Alejandro el Grande se acerca a este soldado que supuestamente tenía que estar despierto por la guardia. Este soldado se despierta y terrorizado ve a Alejandro el Grande. Alexander looked down at that man and he said, "Do you know what the penalty is for sleeping on guard duty?" Y le dice a Alejandro el Grande, ¿tú sabes cuál es la paga o el castigo que involucra a alguien que se duerme durante la guardia? And the man responded and he said, "Yes, I know the penalty is death." Y el soldado le dice, sí, yo sé que el castigo es la muerte. And Alexander the Great looked down at that sleeping soldier and he said, "Soldier, what is your name?" Así que Alejandro el Grande le dice a ese soldado que estaba ahí, le dice, ¿cuál es tu nombre? And the soldier responded and he said, "My name is Alexander."
Y le dice, mi nombre es Alejandro. And Alexander the Great looked down at that soldier named Alexander and he said, you either change your name or you change your conduct. Y le dice soldado, o tú cambias tu nombre o cambias tu conducta. Do you know that's exactly the message for you and I? We have the name Cristiano. Y sabe que ese es el mensaje para nosotros en esta mañana, que nosotros tenemos el nombre de cristianos. And you and I, as having the name Christian, we can't change our name. We are Christians. Y como ese nombre que tenemos cristiano, nosotros no lo podemos cambiar, somos cristianos. So rather than changing our name, God simply says, hey, soldier, change your conduct. Así que Jesús nos ve a nosotros y no nos dice cambia tu nombre porque no lo podemos cambiar, pero sí nos dice, ¿sabes qué? Cambia tu conducta. Hey, I'm so thankful that no matter what happens to me, my name ain't changing. It is Cristiano. Así que no importa lo que pase a mí, gracias al Señor, mi nombre no va a cambiar porque soy un cristiano. But I know that there are times in my life where my conduct, my behavior as a Christian needs to change. Pero sí hay muchas cosas en mi vida, muchos tiempos en los cuales mi conducta, mi comportamiento debe de cambiar. Would you bow your heads, please? Puede inclinar su rostro, por favor.